Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Están acá integrantes del colectivo Seguridad Sin Guerra y hemos solicitado este espacio para que ellos y ellas puedan dar a conocer un comunicado que tienen en materia de las leyes secundarias de la Guardia Nacional. Les voy a pedir que nos puedan presentar la información, agradecerle a la senadora Kenia López Rabadán, que nos acompaña también. Algunos otros senadores podrán incorporarse en transcurso de esta conferencia, pero sean todos bienvenidos. Nos parece vital estas discusiones, ya después de que el colectivo haga su posicionamiento, eventualmente la senadora López Rabadán y el servidor tenemos algún mensaje complementario, pero sean bienvenidos, por favor. Buenos días. A nombre del colectivo Seguridad Sin Guerra, gracias por acompañarnos, a los compañeros de prensa y a los senadores por abrirnos este espacio. Nuestra pregunta es, ¿y el Parlamento abierto, después de la aprobación de la Guardia Nacional Constitucional, en los próximos días, en el marco del periodo extraordinario del Congreso de la Unión, podrían aprobarse las leyes secundarias de la reforma constitucional que creó esta Guardia Nacional en total opacidad y sin la instalación de un Parlamento abierto? Quienes integramos y estamos aquí, muchos de quienes formamos parte del colectivo Seguridad Sin Guerra desde hace 2 años, hemos sido testigos del desaseo legislativo al crear leyes sobre seguridad pública y participación de las Fuerzas Armadas, que ha traído como resultado normas inconstitucionales y un desprecio a la experiencia y evidencia acumulada en más de una década de guerra. La voz de la sociedad civil, las víctimas y la academia fueron fundamentales, ustedes se acordarán, estuvimos aquí y ustedes nos acompañaron, para lograr que la reforma constitucional aprobada por unanimidad inicialmente el pasado 21 de febrero aquí en el Senado de la República, que luego fue ratificada por la Cámara Revisora y las 32 legislaturas locales, estableciera una guardia civil y no una militar, como propuso el titular del Ejecutivo. Este reciente episodio ha puesto en evidencia que el Parlamento abierto es un ejercicio indispensable para la deliberación en democracia y por lo tanto es fundamental y urgente que la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean discutidas con las y los senadores en presencia y con la participación de autoridades, sociedad civil, personas de la academia, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales, en mesas de trabajo, pero realmente de trabajo, no nada más un foro donde nos escuchen y nadie nos responda, en donde se garantice incidencia real en la construcción de ordenamientos que serán claves para cambiar el modelo de seguridad que por tantos años ha fracasado. Por lo anterior, sería inaceptable que las referidas leyes se aprobaran al vapor del periodo extraordinario que fue convocado sin iniciativas. Esto es muy importante. Normalmente cuando se convoca un periodo extraordinario se entregan las iniciativas, hoy no las conocemos. No tenemos proyectos de dictámenes y tenemos como base solamente los documentos de trabajo sobre las leyes presentadas por el titular del Ejecutivo. Le doy la palabra para que continúe a mi compañero Alfredo Lecona. Yo soy Maite Azuela. Gracias. En el sentido de lo que ha comentado Maite, queremos resaltar el compromiso que el presidente de la República y su gobierno firmó con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU para su oficina colaborara en la formulación de las leyes en esta materia. Hacemos propio ese exhorto de la oficina del alta comisionada y del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional en México, para que se constituya el Parlamento abierto, estas mesas de las que hemos hablado, para construir esta legislación secundaria de la reforma constitucional en estricto apego a los más altos estándares internacionales y con pleno respeto al carácter civil de la Guardia Nacional establecido en la Constitución. Hablar de estas leyes es hablar de una oportunidad para erradicar las peores prácticas en el uso y abuso de la fuerza, como las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la falta de rendición de cuentas de las instituciones de seguridad pública, entre otras. Por ello, formalmente solicitamos, y lo haremos en un oficio al terminar la conferencia de prensa, a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Senadores para que se abran mesas de Parlamento abierto antes de dictaminar y aprobar iniciativas que desconocemos porque ni siquiera se han presentado. Desde Seguridad Sin Guerra
Hacemos votos para obtener una respuesta favorable, ojo, a más tardar el próximo lunes 13 de mayo y nos ponemos a disposición de los órganos políticos del Senado y de todas y todos los miembros del Congreso de la Unión para coadyuvar en la instalación del Parlamento abierto y en la construcción de todas las normas necesarias para acabar con la impunidad y la grave crisis de derechos humanos que azota el país. Entendemos que ese es el fin común y para lograrlo, les reiteramos, nos encontraremos cada vez que sea necesario. Ahora cedo uso la palabra para el colectivo sobre regulación de las armas, que también tiene unas palabras para dirigirnos, y al final, desde luego, nos pondremos a disposición de sus preguntas y respuestas. Muchas gracias, Sara San Martín. Somos del colectivo Armas Bajo Control. Es un colectivo que reúne varias organizaciones y que también se coordina con Armas Bajo Control a nivel internacional, sobre todo para el Tratado sobre Comercio de Armas, que es un instrumento que el Gobierno de México ha firmado y ratificado y está obligado a cumplir. Y nos sumamos como colectivo a las peticiones que han hecho los compañeros de Seguridad Sin Guerra para el Parlamento abierto, porque queremos que también en estas mesas se discuta sobre el Registro Nacional de Armas. ¿Sí? En México se tienen dos registros distintos de armas. Uno, el que está establecido en el Registro Federal de Armas, establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el otro es el Registro Nacional de Armamento y Equipo, que está en la Ley de Seguridad Pública. Ninguno de estos registros recopila de forma integral toda la información de las armas que han sido perdidas o robadas o que están bajo el resguardo de las Fuerzas Armadas, corporaciones policiales y demás instituciones o personas morales autorizadas para poseer armas. El Registro Federal de Armas a cargo de la Secretaría de la Sedena es el que incluye información detallada sobre las armas aseguradas, pero este registro no es consultable por los funcionarios gubernamentales encargados de diseñar e implementar programas y políticas contra el tráfico de armas, pues son los funcionarios civiles en la Secretaría de Seguridad y Protección Civil quienes tienen estas tareas a su cargo y no tienen acceso a esa información. Entonces, ¿cómo pueden diseñar estrategias, ¿no?, para poder controlar las armas, que además las armas de fuego son las que causan el 70% de los homicidios que se dan en el país? Al mantener la información sobre las armas aseguradas a cargo de la Sedena, se imposibilita que los funcionarios civiles diseñen e implementen programas y estrategias basadas en evidencias contra el tráfico. Por eso creemos que es necesario un registro integral a cargo de funcionarios civiles. Y tenemos más propuestas detalladas en las reformas de ley que justo en el Parlamento abierto y en las mesas de trabajo quisiéramos señalar. Muchas gracias. Queremos traer a colación el hecho de que la solicitud de Parlamento abierto, además de las cartas que han enviado la Oficina del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el Comité de la Cruz Roja Internacional, también el propio grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional solicitó el pasado 6 de mayo, el lunes 6 de mayo, que se instalara el Parlamento abierto para la discusión de estas leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional de la Guardia Nacional, solicitud que entendemos no ha tenido una respuesta formal, y queremos hacer ese llamado y ese énfasis en lo que hablamos cuando venimos a pedir Parlamento abierto para construir este tipo de leyes. Nada más y nada menos, mañana, desde el Monumento a la Madre, unos cuantos metros de aquí, partirá una marcha, la marcha de la dignidad, todas las mamás que tienen que portan los dolores más profundos de este país, la peor cara, el peor rostro de la guerra que ha tenido buscándolas por años a sus hijas, a sus hijos, a sus familiares desaparecidos. De eso se trata la construcción de estas leyes, de eso se trata cambiar el paradigma de seguridad, de eso se trata y debe de tratarse las leyes que se discutirían en los siguientes días en este Senado. No puede hacerse haciendo de lado a quienes les acompañan, a las organizaciones de la sociedad civil que las han representado, que han acompañado esta lucha, todas aquellas que estuvieron aquí presentes cuando se discutió la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Y pues queremos que el partido mayoritario en esta Cámara y todos los partidos y todos los grupos parlamentarios desde luego nos digan con claridad si a ese tipo de víctimas y a esas víctimas se les va a decir que no se merece un
debate abierto y un proceso de construcción democrática de leyes que podrían empezar a marcar un camino para terminar con esta tragedia que hemos visto en casi 12 años, más de 12 años de guerra. Quedamos dispuestos, quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Perdón, palabras de la senadora Kenia. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, decirles gracias por estar aquí a todas y a todos. La sociedad civil necesita hacerse escuchar y este espacio en el Senado de la República tiene para ustedes a varios aliados. Me parece que es importante lo que se ha dicho aquí. Primero, Morena puede sacar con su mayoría estas leyes, con lo que decidan, como lo quieran, pero evidentemente será un gran error. Hay que escuchar a quienes saben exactamente y han tenido a lo largo de su vida una construcción de esta temática, que no es un tema menor, es el tema número 1 para las mujeres y para los hombres de este país, que es el tema de la seguridad. Hacerlo de manera aislada, solamente pensando en sus votos y no pensando en la ciudadanía, me parece que será un gravísimo error. Decirles que efectivamente desde el lunes hemos solicitado a la Junta de Coordinación Política Parlamento Abierto, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, de académicos, de víctimas y de representantes de las distintas instancias internacionales que tenemos aquí en nuestro país. Hemos tenido mutis, hemos tenido respuesta cero. No se nos ha dicho ni sí ni no. Apelamos hoy a que la Junta de Coordinación Política fije una posición, diga si van a tener la altura de miras para permitir, para generar, para construir una iniciativa o en su caso un dictamen, no solamente con una visión, sino con la visión también de la sociedad civil. Segundo, es evidente que no hay ni siquiera iniciativas. Se ha dicho claramente aquí, pues mucho menos hay la posibilidad de conocer un dictamen formal. Yo creo que sí necesita la mayoría de Morena tener claro que este proceso no se puede hacer ni aislado ni en lo oscurito. Necesitamos abrir con las mujeres y los hombres que hoy nos acompañan y con muchos otros que han estado esperando de inicio conocer las iniciativas para poder fijar una posición clara. Bienvenidas y bienvenidos todos y por supuesto estamos a sus órdenes en el Senado de la República. Emilio ha sido, acompañante en esta lucha. No tiene un partido, no tiene un color, lo que tiene es una prioridad, es la seguridad de todas y de todos, que evidentemente pareciera se quiere construir alejada de la ciudadanía y no en la luz que requerimos todos. Le haría mucho bien a este país saber cómo se presentarán las iniciativas y por supuesto cómo se aprobarán los dictámenes. Muchas gracias. Termino solo para su registro. No hay prisa. La reforma constitucional nos dio un plazo para la ley de la Guardia Nacional al 25 de mayo y para las otras leyes al 24 de junio. Tenemos el tiempo eficiente y suficiente para poder reproducir la metodología que hicimos cuando la reforma constitucional, que gracias al aporte de expertos de sociedad civil y de víctimas, ayudó a generar un cambio de discusión, un ánimo político y un consenso que trastocó la discusión en la República. Esa metodología sería muy pertinente, muy conveniente, muy necesaria ahora. Y de hecho, fue el sentido, el espíritu de la reforma constitucional, que cuando vinieran las leyes secundarias, no se iba a hacer solo esa lógica de mayoría simple, sino que íbamos a abordar sobre el sentido de una construcción de consensos para construir un pacto de Estado. El tema de la seguridad obliga a eso. Espero pues que este llamado del colectivo Seguridad Sin Guerra y de Armas Bajo Control y de muchos otros y otros más pueda ser atendido, porque es vital. Ya se demostró en la metodología de la reforma constitucional. Muchísimas gracias por estar acá. Sí, les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Senadora, muy buenas tardes a todos. Si nos pueden ofrecer un comentario, tenemos aquí a la parte intelectual con Denise, tenemos a Causa en Común, tenemos a los senadores de la parte legislativa, tenemos a las ONGs. Me gustaría hablar un poco de esta estrategia
que se planteó que era un mando civil, finalmente no fue un mando civil de Guardia Nacional. Se toma en Veracruz, donde estuvimos presentes hace unas semanas, el impulso, el inicio de la Guardia Nacional. Se tiene esta masacre que todos sabemos, previa a, en el contexto de estos días. Me gustaría mucho tomar el punto de vista de cada uno de ustedes, especialmente de ustedes que, aunque le dan con todo a Denise en redes sociales cuando habla del tema, sí hablar un poco de este tema que parece que al Senado se le dio la vuelta. Se buscó un mando civil, se tiene un mando militar, aunque se pone entre comillas en proceso de retiro, pero finalmente es un mando militar. Me gustaría escuchar un poco el tema y aparte del caso de Causa en Común, que nos hable un poco de las incidencias delictivas, aunque dice López Obrador en las mañaneras. Alusiones personales. Hace un tiempo estuvimos aquí en un ánimo celebratorio, porque precisamente por la incorporación de voces de la sociedad civil, por la forma en la cual miembros del colectivo Seguridad Sin Guerra arrastraron el lápiz para contribuir a la reforma constitucional que creó la Guardia Civil, la Guardia Nacional con carácter civil, nos congratulábamos precisamente por la incidencia que se tuvo para evitar lo que venía de la Cámara de Diputados, que era claramente contrario a lo que el presidente había ofrecido en campaña y lo que la sociedad civil exigía. Ahora, tiempo después, el sentimiento del colectivo y de muchos miembros de la sociedad civil que no están presentes aquí, pero que nos acompañan, es un sentimiento de haber sido traicionados, de haber sido utilizados, de haber acompañado un proceso de reforma constitucional que en los hechos, con el despliegue de la Guardia Nacional como se dio en Veracruz, con simplemente uniformes nuevos, una banda sobre el brazo, en la cual se anunciaba ya que esto era una Guardia Nacional en los términos en los que se había aprobado, pero que no tenía todavía las leyes secundarias. Y vimos las marometas, las piruetas tuiteras que hizo Alfonso Durazo intentando justificar ese despliegue con base en los transitorios, interpretados de una manera en la cual le daban cobertura supuestamente política, pero que evidenciaban las enormes lagunas que faltan por llenar vía la legislación secundaria, que tienen que ver con el uso de la fuerza, con la fiscalización, con todo aquello que permitirá imponerle a la Guardia Nacional ese carácter civil que sentimos se está perdiendo en la práctica, en el día a día, con este despliegue que a mi juicio es inconstitucional, pero eso podríamos debatir. ¿De qué se trata el que estemos aquí hoy? Nuevamente en un esfuerzo por regresar el debate de la Guardia Civil y la manera en la cual se van a armar las leyes secundarias, regresarla a donde tendría que haber estado, que es incorporando a la sociedad civil y recuperando ese carácter civil que fue tan importante. Porque la manera en la cual se está comportando Morena en este momento, y lo dice alguien como yo y muchos que llevamos años viniendo al Senado, es exactamente el tipo de agandalle legislativo que tanto le criticaron al príncipe, y es no saber crear un espíritu de elaboración democrática de leyes, y por eso la exigencia de un parlamento abierto, precisamente para recuperar lo que sentimos que se traicionó en el camino y en las últimas semanas. Por eso la exigencia. Y bueno, pues pueden volver a dar duro en las redes sociales, vengan por mí, aquí estoy, aquí estamos, aquí seguiremos. Muy buenas tardes. Mira, yo lo que te diría es, por lo que vimos en Minatitlán y por lo que estamos viendo, nos dijeron que iba a ser una guardia civil y fue lo que muchos festejaron. Sin embargo, hoy es una guardia militar disfrazada de civil, que es muy distinto. Entonces, precisamente por eso estamos pidiendo el Parlamento abierto, que además fue lo que nos ofreció Morena cuando se votó la reforma constitucional, que sí iban a tomar en cuenta a los demás partidos políticos y a la sociedad civil cuando se hicieran las leyes secundarias, ¿no? Entonces es lo que queremos
que nos tomen en cuenta, precisamente para poder regresar el espíritu civil a la Guardia. Me parece que todos estamos de acuerdo con el presidente que no queremos en México más violencia, pero también nosotros estamos seguros que si seguimos por este camino de seguir metiendo a las Fuerzas Armadas sin ningún control a tareas de seguridad pública, vamos a ir por el camino equivocado. Estas leyes secundarias por eso son tan importantes, para poder ver a la luz de lo que esté escrito, que como bien dice no sabemos porque la iniciativa no está presentada, pero que por lo que hemos visto en los documentos que mandaron, pareciera que hacen una diferenciación entre la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Por darte un ejemplo, los controles de confianza que tiene Policía Federal, ¿no? Que dice el licenciado Durazo que es en el segundo capítulo de la ley de Policía Federal en la que se están basando, bueno, pues todos los militares que están participando deberían de pasar los controles de confianza, por ejemplo. Y los controles como están ahorita, no como los quieren minimizar por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ese es un punto. Otro punto importante, en los documentos que mandaron de uso legítimo de la fuerza, solamente están incluyendo en esta ley a las policías, a los militares no. Entonces, nos ponemos de acuerdo que la Guardia Militar va a estar integrada por policías, militares y marinos, bueno, pues también tendrían que tener todas las mismas reglas. Y en cuanto sobre lo que dices de incidencia delictiva, bueno, me parece que las mismas cifras que da el gobierno federal nos dicen que los delitos van a la alza, sobre todo los delitos que más nos preocupan, que es el homicidio, es el secuestro, son las violaciones, robo de vehículos, pues van a la alza y no podemos decir otra cosa porque así están. Y todos queremos participar precisamente para poder vivir en un país en paz y sin violencia. ¿No? Me parece que eso fue lo que le dio la legitimidad al presidente para poder llegar y queremos que cumpla con sus ofertas de campaña. ¿Alguien más de los compañeros de la prensa? No tenemos más preguntas registradas. Muchísimas gracias. Bienvenido, senador Madero. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos mucho su valioso mensaje. Muy amables y buenas tardes.